¿Qué papel crees que juega el padre en la vida de una persona? Pues el papel que juega el padre, qué gran tema. En realidad, la importancia de la figura paterna es vital para la formación de los niños y de las niñas, obvio. Sí, porque bueno, históricamente la figura paterna ha sido de vital importancia, pero anteriormente se veía como una figura de autoridad, como un proveedor, alguien un poquito como distanciado un Ujú, poco de la rutina diaria. O sea, sí, ujú. era quien, digamos, que se iba a trabajar o se iba a casar. Sí, era Entonces, como el cuidador y el protector, pero del ejército. ajá, ándale, Ajá. como medio de lejecitos Sí, porque así. no estaban como muy involucrados en la vida Sí, diaria y en el cuidado de los niños, ¿no? así es. De hecho, los niños y las niñas, pues como que terminaban a lo mejor medio cayéndoles mal la mamá porque era la que estaba ahí, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Pero finalmente el padre era quien marcaba los límites, porque generalmente la madre decía, y le voy a decir a tu Te papá, voy a ¿no? Y acusar ahora que que venga tu venga. papá vas a ver. Ujú. Entonces él llegaba y él era el que ponía las reglas, los límites, quien daba los permisos quizás. Eso era lo común, aunque obviamente había familias que no lo hacían Diferentes. así, Ujú. pero eso era lo que se acostumbraba culturalmente, sobre todo en México. Sin embargo, con todo el cambio cultural que ha habido y toda la apertura también de la psicología y de temas de desarrollo humano, Ujú. ahora hay más conciencia de que el padre es vital también como colaborador en las tareas de la casa y sobre todo que se involucre, ¿no? En todas las situaciones Sí, del día a día. o sea, hoy en día 2025, o sea, sí hay muchísima apertura, hay muchísima más información, pero sí me he dado cuenta que todavía hay mucha gente que sí le cuesta, ¿no? Claro, sobre todo, por ejemplo, los papás, que para ellos es papel de la mujer, por ejemplo, el hacer la comida, Vestir al niño, ajá, ¿no? vestirlos, bañarlos o también el apoyarlos con las tareas. Ajá. O sea, no se involucran en eso. Ay, la niña está saliendo mal en el colegio, entonces pues en la tarde vas a tener que estar ahí, ¿no? Ujú, Y ujú. aunque él esté trabajando en casa en home office, se Ah, hace como si no estuviera. ujú. Es muy importante, así como nos decía el psicólogo Rubén González la vez pasada sobre Mm, las parejas, ujú, en donde tienes que marcar las reglas desde un inicio, ujú. también es importante que desde el noviazgo la pareja hable sobre la crianza de los niños, cómo va a ser, por ejemplo, a qué escuelas van a ir, todo eso tiene que ser en acuerdo, en dónde van a vivir, quiénes van a ser sus Sí, amigos. no, eso cero Cero se hablábamos habla. en el noviazgo de esas Sí. cosas, o Sí, sea. nada más como decía Rubén, sentías mariposas y ahí vas, ¿no? Como gordo en tobogán. Sí, no, esas cosas no se hablaban. Y hoy No. en día, quién sabe, a lo mejor ya un poco más ahora los Ujú. jóvenes, pero para nada se hablaba y es de vital importancia, o Sí, sea, es que todo se tiene que hablar antes, ¿no? sí. O Y sea, por ejemplo, desde antes platicar sobre las tareas de los niños de la escuela. O sea, quién los va a llevar al fútbol, quién se va a sentar. A lo mejor no que sea uno solo, sino que obviamente habrá pues un poco de adaptación en el sentido de que si el papá está trabajando fuera, pues obviamente la mamá tendrá que hacerlo. Pero si el papá está trabajando en casa o llega temprano, ¿por qué no él también apoyar ujú. en esa parte, no? La forra de los libros, Sí, sí, bueno, sí, o sea, hablar y ujú, acordar desde antes ujú, el hecho de que ayúdame, ¿no? Me vas a ujú, ayudar y también es tu hijo y también vas a ayudar y aportar y a estar, ¿no? ujú, Porque es que sí, yo siento que no hay pretexto, o sea, sí hay papás que trabajan mucho, pero la mayoría sí puede tener un tiempo para estar con el niño o niña y hacer ujú. alguna actividad con él o llegar y platicar por lo menos, ¿no? Sí, ahora hay casos en que, por ejemplo, el padre sí trabaja toda la semana, entonces no puede estar físicamente. A lo mejor hace llamadas, cuestiones de este tipo. Y el fin de semana, como es más de relajación, pues salen a pasear X y entonces pues a los niños les cae mejor el papá que la mamá, ¿no? Porque Así, con la mamá están ahí en la rutina sí. y con el papá Y, y están sabes en las que, diversiones. ajá, has visto que también ahorita con hay tanto papá divorciado que hay, Sí. que el papá pues cumple Ujú. un poquito, o sea, como que están más, como Sí. que hay más calidad, siento yo, con los papás que están divorciados, porque
conviven como más uno a uno, ¿no? Porque pues Ujú, no hay de otra. También acá en una familia como papá, mamá, ujú, que están juntos, o sea, el papá y la mamá están como interactuando todo ujú, el tiempo, hablando, haciendo los quehaceres de la casa, como que y los hijos están, ¿no? ujú. Entonces como que siento que convives menos. Y ahora que hay tanto papá divorciado, siento que hay mucha interacción, o sea, obviamente a lo mejor no se ven en 15 días, pero ese rato, ese fin Ujú. de semana que están juntos, la verdad es que, o sea, sí hay mucho Es de más calidad. convivencia de Sí, calidad. sí puede ser, sin embargo, durante los 15 días que no se vieron, pues la mamá es Exacto, la que se llevó todo todo. la responsabilidad de lo que son obligaciones, sobre todo, no la parte Pero recreativa. entonces, o sea, sí hay, híjole, es que es bien difícil, Sí, pero sí hay como, hay distintos casos. sí, es que es un mundo de Sí. ahorita de familias constituidas tan diferentes, o luego el Ujú. papá que ya se volvió a casar y entonces llego y convivo con la esposa Ah, del sí, papá y entonces sí, mi sí. papá solo está con su novia o sea, Sí, no, ya ¿sabes? se vuelve una Híjole, ensalada. sí, 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 total, está total. bien difícil. Sí, está bien difícil. Por eso, lo que se recomienda es fortalecer la comunicación entre los padres, aunque estén divorciados. O sea, ¿cuáles son las reglas que vamos a imponer, aunque estemos divorciados, ¿no? Y no nos Ajá. caigamos bien. Sí, sí, es que todo se Ujú, tiene que hablar, ujú, ¿no? Todo se tiene que hablar antes, ujú, durante y después, porque eso es lo que va a ayudar ujú, a que las cosas estén claras y a que, bueno, todo a favor del niño, ¿no? A que ujú. todo sea a favor del Que, niño. que exista un orden. Ujú, Ajá. sí. Y la comunicación con el niño, o sea, porque también, por ejemplo, en esos casos que te digo, que el niño, pues va cada 15 días a casa del Ujú, papá y resulta que el papá tiene una novia o está casado, o a lo mejor ujú, está solo, pero cosas que todo esto no se habla, ¿no? El ujú, niño a lo mejor no está a gusto, porque una vez escuché eso de un niño que iba cada 15 días a casa de sus papás, ujú. De su digo, de su papá. papá, y que le decía, es que, o sea, a mí ni me gusta y me choca estar haciendo mi maleta y mudarme, Ujú, ¿sabes? sí. Digo, me choca ir a tu casa y no por Ujú, estar en tu casa, sino el que me tengan que mover ujú, a mí no está padre. ¿Qué niño dice eso? ujú, Claro que no está padre. A ver, hazlo tú. Haz tu ujú, maleta cada 15 días y muévete tú. No, o sea, claro que no te ujú, va a gustar. Es la comodidad de los papás, ujú. ¿no? Y Sí. entonces ese niño le dijeron, los papás acordaron que los que se iban a mover eran los papás. O sea, los niños vivían en su casa y los Ah, sí. papás, se salía la mamá y entraba el papá. Ah, my God. Entonces, Lo hicieron al revés pobre papá que se traía la maleta y la mamá se iba de y la viaje. mamá se iba a casa de Pero la ni modo que el abuela. papá llegue con la novia a casa No, de no, no, la... porque, o sea, bueno, esta persona que te digo no tenía novia, pero en ese Sí, momento, pero sí, o sea, porque uno de los niños habló y dijo, yo ya ya estoy estoy. cansado de estar haciendo esto. Yo ya no voy a ningún lado. Entonces, ¿cómo tienes que ir a casa de tu papá? No sé qué. Y entonces habló con mi papá y le dijo, pues no, no me gusta estar yendo y viniendo. Y entonces acordaron Hicieron eso. eso. Bueno, No sé cuánto siempre hay tiempo un buen duró. acuerdo. Más vale un buen acuerdo que un Es mal que a golpe. eso voy. O sea, no sé cuánto tiempo duró y no sé si funcionó por mucho tiempo a quien le gustaba y a quien no. Pero el niño habló y eso era lo Ujú. más importante. A mí eso se me Sí, hizo ahora como, ya los wow, niños sí. se pueden expresar fácilmente Es que porque sí, les ¿por qué enseñan no? ya eso. Esa Ujú. parte ya la aprenden en la escuela también. Bueno, ahí nos podemos dar cuenta de la importancia de la comunicación, de que tanto los hijos hablen como los padres, ¿no? Y que siempre lleguen a un acuerdo que sea lo mejor para todos, Ujú, que ujú, no salgan afectados los niños nada más, o el padre o la ujú, madre, etcétera, ¿no? ujú. Pero sí, finalmente ya cuando en este tipo de casos de divorcios y madrastras y padrastros, todo eso ya es una ensalada terrible en donde si no se comunican, todo esto puede acabar muy mal. Y tenemos un episodio de eso para que Ujú, sepan. sí. Y Oye, pero bueno, o sea, como sea, es vital, ¿no? La figura paterna claro, en la vida claro, de... es vital, ¿por qué? Porque es quien marca los límites, es la autoridad, es quien hace la separación entre la madre y los hijos, porque no olvidemos que cuando nacemos estamos simbiotizados con la madre. Ujú, Entonces, el padre funge como la persona que separa, o sea, la figura más bien que ujú, separa, y esa separación es la que hace que el niño crezca en un desarrollo sano. Si no, estaría en simbiosis con la madre todo el tiempo, o sea, no hay separación.
Entonces el padre es quien marca esa separación. Ahora, la buena noticia es que no se requiere... Si no hay papá. Si no hay papá, no se requiere tanto que sea un papá, sino puede ser un tío, un abuelo, alguien que funja como figura paterna, exactamente. Y en dado caso en donde no hay tío, no hay abuelo, no hay ninguna de esas figuras, pudiera ser el trabajo de la mamá. O sea, la idea es que esa personita crezca independiente y separado de la madre en el sentido de como con una propia identidad. Pero bueno, es mucho más allá, ¿no? O sea, la presencia sin duda siempre es esencial. Claro, o sea, lo ideal es que esté un papá. Lo ideal es que esté un papá. Ahora, te voy a decir también por qué. Ajá. Porque es tu imagen masculina. O sea, si tú eres varón, eres un niñito, necesitas la figura masculina para identificarte, si no hay confusión. Uh-huh. Entonces, sí es ideal. O sea, lo ideal es como las familias tradicionales. Claro. Para mi gusto, ¿no? Y pues según la teoría... No, así es. Psicológicamente hablando, pues es lo ideal. Sin embargo, ahora con tanto cambio que hay y transformaciones y, bueno, familias diferentes, pues obviamente nos tenemos que adaptar. Pero lo más importante es la comunicación. Uh-huh. Pero por eso existen las confusiones en los niños. Por eso hay que ser claros, ¿no? Y comunicar y hablar y así. Pero, ¿ves qué? Si hablamos también de este sistema familiar del que hemos hablado mucho aquí, como las constelaciones y esto, digo, para que lo entiendan, pero se dice sistema familiar. Si hablamos de eso también, ahí vemos el daño que existe en una persona cuando el papá no estuvo presente. Digo, porque para los papás, la verdad, no para todos, obviamente que no para todos, pero para muchísimos, pues es muy fácil zafarse. Sí, quitarse la responsabilidad. Desprenderse, quitarse la responsabilidad, huir. Y, ay, bueno, pues ya, que lo cuide la mamá, ¿no? Y se desaparecen o se divorcian y ya no los vuelven a ver, se vuelven a casar y ya no están ahí, ¿no? Para el hijo o la hija. Sí, se deslindan. Se deslindan. Sin embargo, siempre, según la teoría sistémica, siempre en todos los casos, cuando un padre se va y se desobliga, es por amor. ¿Qué? A mí no me vengan con esas cosas. Sí, es porque saben que su hijo o hija está mejor sin ellos. O sea, inconscientemente. No manches. Porque ellos no están capacitados para poder ser esa figura que la cría necesita. Entonces, inconscientemente, mejor se van. Siempre es por amor. ¿En serio? Y saben que están mejor sin ellos. Ay, no, qué cosa. Sí, entonces, pero esa parte es muy bonita porque ahí es cuando entendemos que no es por ti que se haya ido el papá. O sea, que no tiene que ver contigo, tiene que ver con la capacidad de él para dar y para más bien la como incapacidad. Padre. Exacto. Con el nivel de capacidad que es nulo. Sí, pero no es bonito. Más bien te ayuda a entenderlo mejor y te quitas ese peso, a lo mejor de que tú no fuiste suficiente para que tu papá se quedara o no sé qué, ¿no? A lo mejor precisamente te quita ese peso, eso es lo bonito, porque en ese momento cuando tú entiendes que no es por ti, sino porque esa persona no estaba capacitada, tú sanas y puedes perdonar si de alguna manera se puede hablar de perdón, porque no somos quienes para juzgarlos, ¿no? O sea, tu padre biológico te da la vida, pero si se va, pues hay otras figuras importantes que te pueden dar un mejor desarrollo. Entonces, bueno, sí, yo he tenido pacientes que cuando entienden eso, sanan y empiezan a dar fruto y a fluir. Sí, entonces, pero de que dejan un relajito ya, pues ya lo dejaron, o sea. Sí, claro. Por eso es importante desde la elección de la pareja. Por favor, pongan atención. O sea, también la madre tiene una parte de responsabilidad. Mucha. Ya sé. Sí, porque bueno. Y no por las maripositas. Sí, si nos ponemos a echar culpa, pues bueno, cualquiera puede ser culpable, pero no se trata de eso, se trata como de asumir ya la parte que te corresponde y enfrentarla, igual como hijo. Asumir la parte que te corresponde y decir, bueno, no tuve a mi papá biológico, pero tuve a mi abuelo, tuve a mi tío, o tuve tal cosa. Sí, o la pareja de mi mamá. Sí. O sea, siempre hay una figura que te ayuda, ¿no? A superar.
Ahora, obviamente, sí son heridas importantes que son difíciles de sanar, pero es por eso importante ir a terapia y entender y poder sanar y hablar y transformar eso negativo en algo positivo. Sí, o sea, si es tu caso y no vas a terapia, o sea, pues muy mal, porque ahí traes esas cosas que luego andas o replicando o sacando o desquitando con otra persona, ¿no? Sí, y además de que afectas a otras personas, a tus propios hijos. Si tú no lo enfrentas, lo sanas, lo entiendes y tomas conciencia de todo esto, tus hijos van a replicar esa historia, ese patrón. Es muy probable que lo repitan. Pero si tú sanas y lo trabajas, por ejemplo, en constelaciones familiares, permites que romper con eso, con esa repetición, y tus hijos se liberan. Entonces, sí o sí es importante ir a terapia y atenderlo, aunque sea en una constelación familiar. Digo, aquí ya es como que una pregunta ahí de vida que a lo mejor no tiene nada que ver con ser psicóloga, pero ¿tú crees que la función del papá sí sea así como tener un 50-50 en todo el cuidado de un niño? Lo ideal es eso. Obviamente que se tendría que analizar cada caso, porque a lo mejor la mamá está trabajando y el papá no. O a lo mejor el papá está trabajando todo el tiempo, tiene que viajar y la mamá está en la casa. O la mamá tiene un trabajo en casa y el papá no. O sea, se tiene que analizar cada caso. No es así como una receta secreta. ¿Qué podríamos hacer para la salud mental de ese niño o que crezca lo mejor que se pueda, lo más sano? O sea, si el niño de verdad necesitaría tener la convivencia 50-50 de papá-mamá, o sea... Sí, más que nada el compromiso de ambos, ¿no? No tanto así como un porcentaje, pero el compromiso de ambos. A lo mejor 3 días de la semana el papá hace la tarea con los hijos y 2 la mamá. O a lo mejor el papá de plano no está para hacer la tarea, pero sí está para llevarlos al fútbol. Es por eso la comunicación vital, porque ahí es donde puedes entender en dónde, pero la idea es que los dos estén comprometidos. Ajá, eso es como, claro, eso es lo ideal. Ahora, también estamos hablando de la importancia de la figura del padre porque es quien marca límites, sin embargo, también hay que buscar un equilibrio porque hay padres que son sumamente controladores y llegan a lo mejor a... Se van al otro extremo. Se van al otro extremo y entonces es pura exigencia quizás, o un ambiente tóxico en donde es puro regaño, castigo, a lo mejor hasta golpes, porque yo soy la autoridad y yo soy quien marco los límites, entonces no. Una cosa es que sean los límites claros con comunicación. Y esa creencia es la que traen muchas culturas, o sea, ¿no? Que esa era la función del padre, o sea, estaba equivocada la función del padre. Sí. Que el papá era el logro que regañaba y exigía aparte, no solo regañaba y ponía límites, sino aparte exigía cosas y que fueran pero así, como, que fueran... Pero desde esa parte sin estar en la comprensión con los hijos, ¿no? O sea, sin ser empáticos, sí, claro. Cero empáticos, claro. O sea, estaba equivocada esa función. Sí, de hecho lo importante es entender cuál es el equilibrio, porque no irte como ni a un extremo ni a otro. Hay un libro que se llama Porque lo mando yo, en donde nos habla de la importancia de ser esa autoridad y de poner esos límites, pero digamos como desde el amor, o sea, no... Sí poner los límites equilibrado, pero el libro se llama Porque lo mando yo, porque yo soy la autoridad, yo soy quien marca las reglas, es como el rey en España, ¿no? Pues él es el que marca las reglas. Claro. Sin embargo, obviamente eso no implica que no pueda existir una comunicación o que los niños no puedan decir cómo se sienten, ¿no? Pero sí, de que el padre es la autoridad, pues sí es la autoridad. Y cada uno tiene sus funciones, ¿no? La mamá tiene las suyas, el papá tiene las suyas. Qué bueno que tocas ese tema, porque lo importante es que los padres estén de acuerdo, porque, los niños entienden muy bien cuando la mamá es la que la abarca y el papá es el que dice que no. Entonces van con la mamá. Van con quien les conviene. Con quien les conviene. Y más si están divorciados. Entonces, ahí sí se vuelve un problema ya más complejo. Entonces, bueno, sí, la parte de estar de acuerdo en las reglas, eso es vital. Y ahora, también escuchamos casos en donde el padre es el sobreprotector y no funge como autoridad. O sea, la mamá es la cabeza y es la que da los permisos y es la que dice sí, no, porque lo mando yo casi. Y ahí están volteadas las funciones, ¿o qué? Sí, porque el papá no está involucrándose.
¿no? Claro, no es una autoridad. No es una autoridad y no se está involucrando. Entonces, sí. obviamente, lo que recomendamos es que los padres se involucren en las reglas, en los permisos. Sí, papás, pongan atención. En conocer con quiénes están sus hijos, qué hacen, qué piensan, qué sienten, toda esa parte. Y también en las tareas, en las llevadas al fútbol, o sea, involucrarse. Incluso también a lo mejor en cuestiones de la cocina, o sea, de que no la mamá tenga ese rol, sobre todo si la mamá trabaja, ¿no? Que todos tengan alguna aportación. Sí, pero sí, la verdad es que sí es como importante mencionar qué cosas son la función del padre, porque te digo, las teníamos como equivocadas, o sea, la sociedad, por lo menos la mexicana, bueno, muchas latinoamericanas también, tienen esa creencia de que la función del padre solamente es la autoridad y dar los permisos y decir si vas, no vas y aquí se hace lo que yo diga, o sea, así estábamos acostumbrados y ahora se ha ido así como abriendo un poquito, pero la verdad es que nadie ha dicho claramente qué funciones sí, qué funciones no, y como que hemos hecho lo que, ahora sí que lo que Dios te dio a entender, entre comillas, porque si viéramos lo que Dios nos dijo, pues sí sabríamos, ¿verdad? Pero no leemos nada de eso. Entonces, no están claras las funciones y hacen como que, pues, ay, lo que pueden, lo que creen, ¿no? O sea, quieren ser mejores papás, pero no tienen claras, siento, las funciones. ¿Cómo? No saben cómo. No saben cómo, exacto. Porque tampoco les enseñaron y aprendieron diferente. Y yo vengo de un papá que tenía otro concepto de cuál era la función. Sí, generalmente replicas lo que aprendiste. Recapitulando y como para dar un poco de claridad, la figura del padre es tan importante como autoridad, tanto como... En presencia, pero como alguien que se involucra, porque sí, hay muchos papás que ahí están, pero no están involucrándose en la parte de la comunicación, de la empatía, de escuchar, de preguntar, de convivir, o de que sí, ya dejan a los niños ir y van a donde tengan que ir. Pero no sabes cuándo fue su examen de matemáticas o cuándo va a ser, o no tienes idea que le cae gorda a la maestra de biología, o que no tienes idea cómo se llama el nuevo galán o la amiguita, o sea, no sé. O, por ejemplo, dejan de hacer actividades con ellos como ir a un parque, ir al cine, porque pues ya llegan cansados, entonces sí dejan a los hijos que salgan al cine, que salgan a la calle, pero con sus amigos y ellos no conviven. ¿Cuál es tu convivencia? ¿Cuál es tu convivencia? Sí, porque no nada más porque estén ahí en la misma casa, ya estás cumpliendo con tu paternidad, pues no, o sea, tampoco es así, no nada más trata de estar, sino y hay otra parte muy importante, que hay una confusión entre, creen que la mamá es la que tiene que estar 120 y ellos el 25, entonces no, o sea, ahí sí. O sea, ¿te falta algo? ¿No? O sea, tienes colegiatura, tienes comida, o sea, ¿de dónde soy mal papá? ¿No? Cuando ya los hijos son adultos es como que nunca te faltó nada, no, a ver. Sí, es que eso también hay que reconocerlo y es importante. Claro que es parte de su función, pero es la mitad, perdón, pero es la mitad. No estás haciendo todo si nada más cumples con eso. Sí, es que esto es un todo. O sea, tiene que haber una relación, tienes que conocer a tu hijo, ¿no? Como si fuera, pues alguien cercano, de un amigo, sabes que su hermano le pasó no sé qué, que su hermana hizo no sé cuánto, o sea, hasta de tu amigo te sabes la vida porque no te vas a saber esas cosas de tus hijos, ¿sabes? Tiene que haber esa relación. No es fácil, pero hay que fomentar espacios para que se dé esta comunicación. Y por otro lado, la importancia de que los padres reconozcan a sus hijos. Por ejemplo, sacaron un 10 en inglés, reconocerles, ay, felicidades, ya vi que hiciste esto. Aunque no parezca, es vital para el fortalecimiento de la autoestima. Y esa es la más clásica, pero también pongan atención en validar situaciones que los niños hacen como que, ay, sacó la basura y nadie le dijo, ¿no? O sea, como, oye... Sí, qué padre que ayudes, ¿no? El hecho de que el papá les diga y les reconozca y les valide lo que están haciendo. Oye, vi que ayudaste, vi que sacaste la basura, gracias, ¿no? O sea, eso para ti no significa nada y para ti es bien fácil, lo puedes hacer. Y para él
ya les Sí. super cambiaste Sí, su día. su día. Claro. Y su mundo y su interior, ¿sabes? Sí. Entonces, no te Sí, cuesta su motivación, su absolutamente autoestima, nada. todo. Y Exacto. también la mamá, o sea, que Por estemos supuesto, pero estamos hablando pendientes. del papá. Sí, y otro punto importante, no nada más reconocerles lo bueno y sus actos positivos, sino apoyarlos en sus sueños, en sus metas. Por ejemplo, si tienen un sueño de estudiar, no sé qué tanto, digo, obviamente hay carreras que a lo mejor los papás no les van a parecer, pero siempre hay que apoyarlos porque hay que identificar cuáles son las competencias y ver si ese es el sueño y tiene las competencias, pues aunque sea pintor va a ser el mejor pintor. Entonces también apoyarlos, conocerlos. Y si ves que se está yendo por un lado, pues a lo mejor platicando, tratar de hacerle consciente de que esa carrera no es la óptima o algo así, darle opciones, pero sí involucrarte sobre todo. Claro, claro. Y que sientan ese respaldo. Sí, si te gusta esa carrera, a ver, te voy a llevar, te acompaño a que Sí. preguntes en la universidad, que le preguntes a fulanito que se dedica a eso, o sea, un acompañamiento, un verdadero respaldo, una verdadera relación, porque es que eso es, o sea, mejor preguntémonos, ¿realmente tengo una relación con mi hijo o solo es mi hijo ahí está, como el mueble? Va a la escuela, yo me voy a trabajar, no nos vemos, llegamos, ¿cómo estás, cómo te fue? Es el cómo estás, cómo te fue, no es una relación con tu hijo, si es lo único que le preguntas, ¿no? Entonces, va mucho más allá de eso. ¿Realmente convives? ¿Cuánto convives? O sea, el fin de semana, ¿cuánto tiempo te echaste uno a uno con tus hijos? Sí, y te lo que apuesto a que muchos dirán cero, ¿eh? O sea, convivimos como todos, pero sí necesitan el uno a uno. Sí, de a lo mejor llevarte un día a tu hija más chiquita, después otro día a la hija más grande. Claro, buscarle. Buscar esos espacios. O lo que decíamos en el episodio de cuando lo que tu hijo, tu hija necesita de ti, que decíamos que esa interacción así uno a uno de, oye, ven, quiero platicar contigo. Acompáñame, ¿no? Ya nada más. Acompáñame al súper y platicamos. O nada más, acompáñame a cargar gasolina. O ven, siéntate aquí. Sí. Vamos a platicar, o sea, ¿no? Eso ya hace una gran diferencia. Claro, y las comidas, tratar de comer juntos. Y los juegos de mesa también dimos como recomendación, porque pues es divertido y ahí puedes conocer. Y salen cosas, sí. Bueno, pues esperamos que les haya servido un poquito, la verdad, pongan atención, de verdad, no flojen, no lo dejen, no suelten la toalla, porque tenga la edad que tiene, todavía te necesita, de verdad, así tenga 50. Sí, así es. Siempre la presencia y la función del padre siempre es necesaria a la edad que sea. Así es, y así es que este domingo honremos a los padres y convivamos. Sí. También al revés, ¿verdad? Hay que honrar a los padres. Bueno, pues muchas felicidades a todos los papás y los esperamos aquí en un nuevo episodio. Nos vemos en la próxima de La Vida Dura y Yo con mis locuras. Bye.